Lectura de la primera carta de San Juan. Hermanos, no les sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. Nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno no tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su gozo no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Como padre yo bendigo a todos mis hijos, no importa donde se encuentren, porque de ellos ha nacido mi amor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Pues si amas solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen.
Y si prestas solo cuando esperas cobrar, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se le dará. Se verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Verbum Domini. These readings are chosen for the feast of Saint. Alégrense de ser escogidos para esta fiesta, que provino de su parte de Hungría, Isabel de Hungría. Creo que hoy día es Eslovaquia. Las fronteras siguen cambiando. Sin embargo, ella entonces se convirtió en casada con un aristócrata y fueron casados muy jóvenes. Se amaron mucho. Con frecuencia fue en su caso estos matrimonios eran arreglados y frecuentemente la mayor parte en la historia del mundo tenían matrimonios arreglados porque los padres tenían más sentido para escoger a los hijos de a los esposos de sus hijos, pero no todos eran así, y a veces escogían a nobles, particularmente a los que pudieran ayudarles en asuntos políticos. En este caso, tanta Isabel como su esposo se amaron mucho. Era un amor muy poderoso para cada uno de ellos. Disfrutaron del matrimonio, tuvieron 3 hijos y se comprometieron mucho el uno al ayudar al otro. Ella, en su propia vida cristiana, fue mucho más que un interés político. Ella fue muy cuidadosa de dar a los pobres. Ella tenía problemas porque no los compromisos de sus padres políticos, cuando ella empezó a dar, entregar sus vestidos muy caros, a darlos del tipo que encontraban en tiendas. No había tiendas en aquella época, pero bueno, eran los que estaban hechos de joyas y se los daban a los pobres, porque ella pensaba que ellos tenían el derecho a ellos y no ella. Y ella daba de comer a muchos que venían a su castillo a diario a comer. Y a consecuencia de su caridad, a ella se le conoció, sobre todo porque su esposo murió joven, iba a las cruzadas y la plaga le cogió y lo mató. Ella fue entonces intercedida por sus suegros porque pensaban que iba a dar más todavía a los pobres. Eventualmente volvió a que se le diera su dote, hizo que su hijo tomara el castillo, y entonces ella pasó su resto de vida como franciscana de tercera orden, no tan solo dando
cosas, sino que también daba, por ejemplo, agua, porque ella limpiaba las heridas de los leprosos y otros, y ella se lavaba con eso también. Así que era muy comprometida para con el ministerio cristiano de aquellos que eran pobres y cuidaba de las personas, que no solamente era un gran programa. Hizo todo eso antes de tener 24 años cuando murió. Recuerden, en esta época la expectativa era entre 35 y 40 años. Por lo tanto, ella y su esposo de 20 y pico de años cuando murieron, y pudieron ser patrona, pudo ser patrona de la tercera orden de los franciscanos, y llegó a esta orden siendo la patrona de las esposas también. También podemos ver que hay otros asuntos que debemos considerar particularmente en vista de estas lecturas, porque estamos en una época en que nuestra propia cultura está pasando por diferentes tipos de conflictos. Por un lado, tenemos a personas que deniegan que tenemos enemigos. Y si cuidamos de las necesidades emocionales, no habrá enemigos. Y a veces tenemos que aceptar el hecho de la vida que a la gente le gusta, prefieren ser enemigos y prefieren odiarnos y matarnos. Vimos esto la semana pasada cuando una bomba explotó en una aerolínea rusa y musulmanes en Beirut, también, y en Francia, en París. También hubo enemigos que todavía quieren matar más aún. Este es el compromiso de ellos. Y esto causa gran pena para nosotros. Muchas personas tienen miedo de estos pasajes de amar al enemigo y hacer bien para aquellos que lo odian a uno. Esto es algo que es muy difícil de recibir. Recibimos muchas llamadas en relación con ellos. Nosotros, como cristianos, tenemos que ayudar a navegar por estos asuntos difíciles con la enseñanza de Cristo como primordial para determinar nuestro paso. Un paso que debemos tomar para empezar es el amor de nuestro prójimo y el odio de nuestro prójimo, que no son reacciones emotivas. Podemos sentir ira y afecto. Podemos sentir afecto para aquellos que uno ama e ira a los que uno odia. Pero el odio y el amor no son emociones. Aquellos son decisiones que la gente toma en su voluntad. Uno escoge amar, y esta es una gran confusión en nuestro país, donde una gente habla acerca del amor de manera muy barata, formas en que se juzga por el afecto. Tradicionalmente llamamos a esto pasiones. Pasiones porque la pasión es algo porque el que pasa por uno que proviene del latín pasio, que es sufrir. Y la idea es que uno le llama pasión porque uno pasa por estos sentimientos, y hay personas que dicen, no puedo evitarlo, dicen, yo sentí esto, y que lo que sintieron determina lo que hicieron. Esto es una reducción de ser humano hasta el punto de los otros animales. Actúan
sobre sus pasiones sin pensarlas, sin tener un libre albedrío en el que pueden tomar una decisión por algo que es bueno en contra de sus sentimientos. Y en una cultura que nos enseña que uno no puede evitar lo que uno siente, es cierto, uno no puede evitarlo, pero uno puede evitar lo que hace con ese sentimiento uno. Eso es lo que nos hace a nosotros distintos que los otros animales. Y esto se aplique a que estemos hablando de lo que amamos, a veces más. Tenemos personas que dicen, bueno, si una persona se siente emocionalmente con lujuria, que no pueden evitar, tienen que ir y hacerlo sin control. O pueden estar sin control, sí. Yo les concedo eso, pero no deberían estar como seres humanos, no tienen que estar fuera de control. Y lo mismo es cierto en relación con el ira. Uno no puede permitir que el ira le saque a uno de su control. Pero eso es exactamente que hacen los animales. No es poco común este sentido de lujuria y de ira que vayan juntos. De hecho, están ambos arraigados en la misma zona de la parte baja del cerebro. Y por lo tanto, esto es una decisión que los seres humanos se les está diciendo por parte de Cristo, que uno toma decisiones para amar y que es lo que no se ama, pero la decisión de amar que no es amoroso a veces. Uno toma esa decisión, el decidir hacer el bien para esa persona. Uno quiere hacerlo. Es una decisión muy difícil. Y otra parte de negociar con estos asuntos es que nosotros los cristianos también tomamos la diferencia de que incluso cuando alguien hace algo que quiere destruirnos, no significa que tenemos el derecho de odiarlo, pero se nos permite defendernos en contra de ellos y utilizar prudencia en cómo nos defendemos, nunca defendiendo como una forma de ponerse a la vez. Vengarse es una delusión, una ilusión. Si uno mata a alguien por venganza, ¿qué es lo que uno ha ganado? ¿Es que uno recibe el amor que perdió uno? ¿Es que uno le devolvieron la propiedad perdida? No. Cualquier cosa. No. Lo que uno tiene que decir es, bueno, satisfice mi ira, y en ese momento tenemos que prestar atención que la satisfacción de la emoción de la ira es exactamente lo mismo que en el caso de emociones asociadas con la lujuria, y esto trata sobre todo de edificar el ego de uno, el ego, nuestra propia imagen propia, el orgullo de uno, si lo ponemos entre los pecados capitales. En mi orgullo puedo decir, bueno, me defendí de él, ¿y qué era ese orgullo con nosotros? ¿O para con ellos? ¿O para con otros? Nunca puede ser un acto de orgullo, ni debe ser cobardía, ni debe ser ningún otro vicio que determine nuestras acciones, que tenemos que aprender que nuestra decisión, que Cristo nos fija esto ante nosotros, es el amar a aquellos que amemos y a nuestros enemigos también. Y que si uno hace esas decisiones de amar, uno también toma decisiones para cerciorarse de que uno defienda y proteja a los inocentes. Yo defiendo y protejo
a los que no tienen ayuda. No quiero que ellos lleguen a este espacio de algo mal. Mi amor no quiere decir que está bien el hacer el mal y que yo debo condonar o aceptar y no hacer nada para detenerlo, que no, eso no tiene sentido para nosotros. Podemos actuar de manera tal que tratemos de presentar por medio del mal y debemos protegernos y proteger a nuestra sociedad. Pero no tenemos que hacerlo por odio de aquellos que nos odian a nosotros. Entonces ellos ganan por habernos bajado al nivel suyo y nos quitan del Evangelio y nos llevan al nivel de su propio compromiso religioso, a lo que sea. En su lugar, escuchamos a Cristo llamándonos para hacer lo que es bueno y hacer lo que es la decisión de amar, reconociendo que si llegamos a odiar, nos convertimos en asesinos nosotros mismos, como dijo San Juan. Uno no quiere llegar a ese nivel y mantener nuestra capacidad para pensar cuidadosamente, de no permitir que las emociones como la ira o la lujuria ni ninguna otra emoción fuerte se apodere de uno. Uno permite eso, pone en peligro nuestra habilidad para pensar acerca de las decisiones para poder decidir correctamente. Esa es nuestra tarea en este momento tan difícil, de gran maldad, y nosotros hemos sido llamados a hacer las fuerzas del bien y de la verdad mediante Jesucristo mismo en el Evangelio del día de hoy.